Buenos días, vamos a hablar del pueblo israelita. Y para hablar del pueblo israelita tenemos que diferenciar el pueblo israelita israelí. Cuando nosotros hablamos del pueblo israelí, hablamos del Estado creado en 1948 acá, que nosotros conocemos actualmente por la ONU, es decir, por Estados Unidos, como recompensa al genocidio que se hizo en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Entonces, israelí, hacemos referencia a este Estado, israelita a la historia del pueblo de Israel. Ahora bien, ese pueblo de Israel vivió varios periodos. Ese pueblo de Israel vivió varios periodos en su formación del Estado de Israel y es lo que ha llevado a un conflicto entre todos los países árabes contra el Estado de Israel que se llamó la Guerra de los 6 días. Pero nosotros vamos a hablar del Estado, del pueblo israelita, o sea, de la historia, de las diásporas. Cuando hablamos de diásporas, hablamos de la partida del pueblo de Israel de estas zonas que ocupaba. Una de las características del pueblo israelita es que siempre ha buscado la tierra prometida. Entonces, ellos estuvieron dispersos por muchas partes del mundo, por eso conocemos judíos en todas las partes del mundo. Ahora, judío se puede ser por que usted tiene descendencia judía, o sea que su padre, su abuelo fueron de la religión judía o del Estado de Israel, o porque usted es de religión judía. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer patriarca, que es el primer periodo de la historia de Israel, estamos hablando de Abraham, y eso viene a ser en el siglo, en el siglo 20 al 16 antes de Cristo. Cuando hablamos de la segunda parte, hablamos de la esclavitud y el éxodo, estaríamos hablando del siglo 16 al 13 antes de Cristo, y los asentamientos en Canaán del siglo 13 al 11 antes de Cristo, y cuando hablamos de la monarquía unida estamos hablando del décimo antes de Cristo. Ahora recordemos que el primer patriarca fue Abraham, y de Abraham tuvo dos hijos. Tuvo un hijo que se llamó Isaac, y de Isaac salió Jacob, y Jacob tuvo los 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Más adelante van a ser José, y así sucesivamente hasta llegar a Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es de origen judío. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de la estrella de las 6 puntas, estamos hablando del Talmud, de la Torah, estamos hablando de Abraham, de Moisés, de Salomón, de David, ¿cierto? De Jesús. Y ellos tuvieron que escapar muchas veces, como le pasó en Egipto con las 10 plagas de Egipto, en el gobierno de Ramsés en Egipto, donde ellos fueron esclavos. Entonces partieron. Pero no confundamos la palabra huida de el pueblo de Israel con diáspora. Diáspora es una acción voluntaria en donde ellos se van a ocupar otros pueblos, otras tierras, en busca de esa tierra prometida. Ahora, hoy día hay un grupo que se llaman los judíos ortodoxos. Es un movimiento extremista en el que no están de acuerdo con que este estado haya sido para los israelitas, aunque ellos son israelitas. No están de acuerdo con eso porque ellos siempre han pensado que el Mesías era el que les iba a dar la tierra prometida, y los judíos todavía están esperando la llegada del Mesías. Entonces no confundamos judíos con islámicos. Islámico, todo lo que tiene relación con esta zona del mundo. Musulmán, el que practica en esta zona del mundo o en cualquier parte de la región del islamismo. Islam, la religión musulmana, que nos habla de Mahoma, muy del Corán, del Domo de la Roca, muy diferente a los judíos. Entonces, los musulmanes y los judíos son enemigos, de tal manera que el Estado de Israel ha tenido una guerra que se llamó la Guerra de los 6 años con todos los países árabes. Muchas gracias.